Buenos días, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a empezar alabando al Señor con el cántico en el Coritario número 28 o en el himnario 223. He subido al monte de tu gracia. He subido al monte de tu gracia, Señor. Oh Dios, soberano Rey del universo y de todo lo que existe, nos acercamos hoy al trono de tu gracia, reconociendo que tú eres el Señor. Padre soberano Dios, que has establecido tu justicia y rectitud sobre la tierra, nos rendimos en adoración ante tu santo nombre. Tú eres el Santo de Israel, tu grandeza va más allá de nuestro entendimiento limitado. Te rogamos que con el poder de tu Espíritu renueves nuestro espíritu y compromiso contigo, al remover la venda que pueda haber en nuestros corazones y mentes, para que podamos ver tu rostro lleno de esplendor y decirle al mundo que en ti todavía hay salvación. En el nombre de Jesús oramos como tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sigamos alabando al Señor con el himno 344. Sé que el Espíritu. Como es una alabanza, la vamos a cantar 2 veces. Sé que el Espíritu de Dios se encuentra aquí, su poder y
gracia puedo yo sentir, puedo oír la voz de ángeles y radiantes rostros ver, la sé que el Espíritu de Dios se encuentra aquí. Sé que el Espíritu de Dios se encuentra aquí. Su poder y gracia puedo yo sentir. Puedo oír la voz de ángeles y radiantes rostros ver. Sé que el Espíritu de Dios se encuentra aquí. Amén, aleluya, Señor. Vamos a hacer la lectura antifonal que está en la página 122 del himnario, la parte de adelante. Esto está basado en el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. La gloria de Dios es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, fuiste para ellos un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Vamos ahora a tener el himno número 29. Alma bendice al Señor Dios potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, con voz de gozo cantar, himnos de honor y victoria.
Viene ahora y está en Éxodo 34, del 27 al 35. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. ¿Para qué? Se quitaba el velo, que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel que lo que estaba pasando, lo que había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos ahora, las 2 alabanzas que vienen ahora están en el coritario y en el himnario. En el coritario es el número 130, Señor, llévame a tus atrios. O en el himnario es la 89. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce, al lugar santo. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré a la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios.
número 89. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria demos al que reina con poder. Nos levantará hasta él. Cara a cara le veremos. Con poder nos levantará hasta él. Cara a cara le veremos. No temamos a mí, él nos ayudará, aunque vengan tempestades en las calmas. No temamos a mí, su justicia nos guiará, y sobre nosotros sus ojos están. Gloria a Dios en las alturas. Gloria demos al que reina con poder. Nos levantará hasta él. Cara a cara le veremos. Con poder nos levantará hasta él. Cara a cara le veremos. No temamos a mí, él nos ayudará, aunque vengan tempestades en las calmas. No temamos a mí, su justicia nos guiará, y sobre nosotros sus ojos están. Y sobre nosotros sus ojos están. A continuación tenemos la lectura del Nuevo Testamento, que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 hasta el capítulo 4, versículo 2. Segunda de Corintios 3, del versículo 4 al capítulo 4, versículo 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, sobre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos a quien el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca. Perdón, que empecé mal. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue una gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierte al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria de su misma imagen por la acción del Espíritu Santo, por la cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, hasta bien renunciamos a lo justo y vergonzoso, no andando con justicia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. El Señor bendiga su santa palabra. Seguimos hablando al Señor con el himno 242, a solas al huerto. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús
Preparémonos ahora para escuchar la homilía del día de hoy, no solamente en el oído, pero en el espíritu. La transfiguración de Jesús, la cual en este domingo, siendo precisamente el domingo donde se vive esa experiencia espiritual, la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en los versos del 28 al 36. Dice así la palabra del Señor. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esta voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. El relato de la transfiguración de Jesús lo encontramos también registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en los versos del 1 al 8, como también en Marcos, en el capítulo 9, versos del 2 al 8. Aún alguna manera de cada uno registrarlo, solo Lucas nos dice que Jesús subió a un cerro a orar. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió blanca y brillante. Mateo, en el capítulo 17, narra que la transfiguración sucede después que Jesús reprendió a Pedro y también después que reta a los discípulos en cuanto a lo que implica ser seguidor de él. Cuando les dijo por primera vez qué clase de muerte iba a sufrir en Jerusalén y quiénes lo harían. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fueron aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Al igual que Mateo, la narración de Marcos en su capítulo 9 lo expresa que sucede después de reprender a Pedro
y también después de presentarle a los discípulos lo que significa ser seguidor de él. Luego que Pedro también hace la declaración de quién es Jesús y su anuncio de muerte por primera vez. Dice así Marcos: 6 días después, Jesús se fue a un cerro, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Interesante, ¿verdad? Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. A diferencia de Lucas, que al investigar para Teófilo recoge la información sin incluir lo que pasó con Pedro, que Jesús lo reprende, porque cuando Jesús le dice lo que le va a pasar en Jerusalén, él le dice: no, ¿a qué tú vas a ir para allá? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Y después de eso reta a los discípulos a dejarlo todo por él, si es que quieren ser discípulos. Y también anuncia por primera vez su muerte, pero sí esta vez con la declaración de Pedro en relación a la pregunta que Jesús les hace: ¿qué dice la gente que soy yo? A lo que Pedro responde: eres el Mesías de Dios. Y Mateo 16 dice que Pedro contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente. Lucas es el único de los evangelistas que registra que mientras Jesús oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Jesús se encuentra en ese momento en contacto con el Espíritu de Jehová, con lo celestial, en una comunión consigo mismo, el Hijo y el Padre. Se podría decir que los ojos de Pedro, de Santiago y de Juan fueron abiertos en ese momento, para que pudieran ver todo lo que ocurre cuando Jesús está en comunión con el Padre. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, narra cuando el profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, hubo una ocasión en que el rey de Siria, que se mantenía en guerra con Israel, en un consejo que celebró o en una reunión que tuvo con sus oficiales, dijo en qué lugares él planeaba acampar. A lo que, en lo que continúa, Eliseo le mandó a decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá. De esa manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho, al prevenirlo, y así se salvó por varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por ese motivo, así que llamó a sus oficiales y les preguntó: díganme quién de los nuestros está de parte de Israel. Es como diría en pocas palabras, ¿verdad? Común: díganme quién es el chivato, quién es el espía. Y uno de ellos le contestó: no, majestad, nadie, ninguno de nosotros está diciéndole, compartiendo la información a Israel. Pero Eliseo, el profeta, que está en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio. Entonces, el rey de Siria, molesto, lo que hizo fue que ordenó que averiguaran dónde se
se encontraba Eliseo para enviar hombres y capturarlo. A la mañana siguiente de todo ese acontecimiento en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, como sigue contando los versos del 9 al 13, se levantó esa mañana el criado de Eliseo, y al salir vio que el ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate eran muchos. Entonces fue a decírselo a Eliseo: y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró al Señor diciendo estas palabras: te ruego, Señor, que abran los ojos de su criado para que vea. El Señor abrió los ojos del criado de Eliseo, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor: te pido que deje ciega a esta gente. Y el Señor lo dejó ciego conforme a la petición de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo a los sirios, y fíjense que quiero anotar que no crean que lo que pasó con Eliseo es un permiso para decir mentira gratuitamente, porque hay una diferencia muy grande entre lo que uno dice de mentira para salir del paso, para salvarse de algo, o tal vez para no meterse en problemas, y otra cosa muy diferente es cuando Dios mueve los hilos de una manera que aparenta ser una mentira. Eliseo les dijo: este no es el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y fíjense que Eliseo iba con ellos. Él no los mandó para que se vayan aparte. Y los llevó a Samaria. Al llegar allí, Eliseo hizo esta oración: ahora, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Entonces ahí fue que se dieron cuenta que no estaban en Israel, sino en Samaria. Cualquiera se preguntaría al leer la narración de la transfiguración de Jesús: ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Moisés representa la ley, representa la Tanakh, la Torá, los libros de la ley, o como conocemos también, como también el pueblo la llama, las Escrituras. En la profecía del Mesías, que podemos encontrar en Deuteronomio 18:15, dice Moisés al pueblo: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Las leyes que recibe el pueblo de Israel, que también nos tocan a nosotros en obedecer, se reciben en el monte Sinaí, que también se conoce como el monte Oreo o como el monte Sión, y están comprendidas entre lo que la iglesia ha llamado el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia y de la Biblia hebrea, los libros de la ley, las Escrituras. Elías le toca predicar al pueblo de Israel en contra de la apostasía, la infidelidad que el pueblo de Israel comienza a tener hacia Dios. En Santiago 5:17 recuerda a la iglesia cómo Elías es un hombre modelo de fe. Cuando a Elías le tocó predicar, el pueblo se había desviado de adorar a Dios y decidió adorar a los Baales, los cuales tenían cada uno una asignación. Por ejemplo, unos eran dioses de la lluvia y otros eran dioses de la naturaleza. Con las
sequía que experimentaron, Dios muestra su poder sobre toda la creación. ¿Cuál es la misión de Elías? Pues enfrentar al pueblo de Israel al desorden que había causado su pecado más grande, que era dejar a Dios y seguir a otros dioses. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, podemos ver, y eso lo pueden leer ustedes en su casa después, podemos ver cómo Dios envía a Elías de vuelta al rey Acaz para que llueva otra vez. Y quiero enfatizar estos versos de este capítulo 18 del primer libro de Reyes. Cuando Acaz vio a Elías, le dijo: con que tú eres el que estás trastornando a Israel. Y le dice Elías: no soy yo el problema, sino tú y tu gente, por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes manifestaciones de Baal. Manda ahora, ya le está dando una orden ahí, manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, a quien Jezabel mantiene. Fíjense, 450 profetas que trabajan para la deidad de Baal y 400 profetas de Aserá que mantiene Jezabel, la que era esposa de Acaz. Fuego. Acá mandó a llamar, como le dijo Elías, a todos los israelitas y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si es Baal, a Él entonces deben seguirlo. El pueblo se quedó callado, no respondieron nada. Y Elías continuó diciéndoles: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, porque todos los profetas del Señor lo habían matado. En tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo, por mi parte, prepararé el otro becerro. O sea, él le dio la ventaja de que escogieran, me la traigan, lo escojan ustedes. El que quedó, Elías lo designó y lo pongo sobre la leña, pero tampoco le voy a prender fuego. Luego ustedes van a invocar a sus dioses y yo invocaré al Señor. Y ahí es donde viene la prueba. Y el Dios que responda enviando fuego, ese será el verdadero Dios. Entonces ellos dijeron: ok, es una buena propuesta, ¿verdad? Le dijo el pueblo. Entonces Elías le dijo a los de Baal, a sus representantes, dicen: escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Imagínense, 450. Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan el fuego, o sea, no hagan trampa. Así pues, ellos tomaron el becerro que se les entregó, lo prepararon y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: contéstanos, Baal. Y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Hacia el mediodía ya,
después de ver todo el espectáculo, ¿verdad? Porque no caía fuego. Elías comenzó a hablarles de una manera burlona. Griten más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o tal vez esté en el baño haciendo sus necesidades, o se fue de viaje. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Como Elías le dice eso. O tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas, como tenían por costumbre, hasta que quedaban bañados en sangre. Pero pasó el mediodía y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías le dijo a toda la gente: acérquense a mí. Y toda la gente se acercó a él y se puso a preparar el altar del Señor, que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor después llamaría Israel, y construyó con ellas un altar al Señor. Y fíjense qué estrategia más interesante utilizó Elías para demostrar quién es Dios. Hizo una zanja alrededor del altar donde cabían como unos 20 litros de grano. Y tras acomodar la leña, descuartizó el becerro y lo puso sobre ella. Luego dijo: llenen 4 cántaros de agua y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. O sea, mójenlo todo. No podía quedar nada seco. Luego mandó que lo hicieran por segunda vez, o sea, que lo empaparan bien, y por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corría por el altar y también se llenó con el agua que le echaban al becerro y a la leña, corría, y la zanja que estaba alrededor del altar se iba llenando de agua. A la hora de ofrecer el holocausto o sacrificio, como quiera usted decirle, el profeta se acercó al altar y exclamó estas palabras: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento, el fuego del Señor cayó, quemó el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y consumió toda el agua que había en la zanja. O sea que no dejó lugar a ninguna duda. Moisés y Elías fueron llevados por Dios, cada uno en su experiencia, a la montaña para que allí fueran testigos de la gloria de Dios. En Éxodo 33:18 declara como parte de la experiencia de Moisés, le pide a Dios que lo deje ver su gloria. Y por parte de Elías, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, Elías, después de la experiencia con los sacerdotes de Baal, con Jezabel que prometió matarlo, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó montañas y partió las rocas
ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un fuerte terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Así como le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan, cuando fueron llevados por Jesús aparte al cerro y en ella vieron manifestada la gloria de Dios. La nube es la que representa la presencia de Dios. Los israelitas, cuando salieron de Suco, acamparon en una región que se llama Etán, que es donde comienza el desierto. De día el Señor los acompañaba por medio de una columna de nube para señalarles el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de día y de noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día y la columna de fuego durante la noche. Cuando llegaron al desierto del Sinaí, al tercer mes de haber salido de Egipto, después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo les he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán, fíjense, un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Y le dice a Moisés, vuelve y le dice a Moisés, diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les puso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces ahí contestaron todos a una voz: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan que siempre confiar en ti. ¿Y qué pasa por el otro lado? En Primera de Reyes 8, porque eso que pasó con Moisés y con el pueblo en el monte lo narra Éxodo capítulo 19. Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias de Israel, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Y en el día de la fiesta solemne, en el mes de Tanín, que es el séptimo mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados,
Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. La voz que habla, el poder de la palabra. Dice Deuteronomio 18:15 que el Señor hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Eso es profecía de Jesús. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Oreb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho, yo haré que salga de entre ustedes un profeta como tú, que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y le repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que el profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. De la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Yo se lo digo a Santiago, a Pedro y a Juan, como nos dice a nosotros. Cuando se escuchó esa voz, Jesús ya estaba solo. La nube es la luz que resplandece y la ropa brillante son señales exteriores que a los apóstoles le toca relatar, pero no pueden expresar lo esencial de la experiencia, que es lo que les va a ayudar a entender la manifestación de la resurrección de Jesús. Los 3 discípulos fueron testigos de una conversación en la que se hablaba, tome nota, en la que se hablaba de la muerte que se acercaba del Maestro. Porque dice el verso 31 del Evangelio de hoy, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Si había la posibilidad de tener una vida basada en ilusiones, o una vida sin problemas o sin dificultades, Jesús se encargó de que perdieran esa idea, ya que la realidad es bastante cruel, porque cada vez más y más las profecías se hacen más desconcertantes, y no puede ser de otra manera, porque si Dios es Dios, nosotros seguimos siendo humanos, seguimos siendo carne. Elías, quien había sido levantado al cielo en el carro de fuego, andaba con Eliseo. Se detuvieron a la orilla del río Jordán. Ellos iban caminando los dos. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua e hizo que se hiciera de un lado a otro. Y los dos cruzaron el río como si fuera pasando por terreno seco. Cuando cruzaron, dijo Elías a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes que yo sea separado de tu lado. Entonces Eliseo respondió: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Y le dice Elías: oye, no es poco lo que pides, pero si logras verme cuando yo sea separado de ti, te será concedido. De lo contrario, si no me ves, no se te va a conceder. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. La Biblia registra solamente 2 personas que subieron al cielo, para que no se equivoquen: Elías y Enoc. Más nadie. Después todos los otros, como a nosotros nos va a tocar, murieron hasta que venga el rapto de la iglesia. No vendrá Elías, ya lo dijo Jesús.
Mientras bajaban del cerro, como lo narra Marcos, Jesús les encargó que no les contaran nada a nadie de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre fuera resucitado. Imagínense qué responsabilidad, quedarse calladito, ¿verdad? Y esperar ese momento. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban, ¿qué sería eso de resucitar? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías va a venir primero? Él les contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dice en la Escritura que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras, que había de sucederle. ¿Y quién es ese? Es Juan el Bautista. Como el ángel le dijo a Zacarías, su papá, el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, cuando le dijo a él que iba a ser padre con su esposa Elizabeth. Te va a dar un hijo, Dios te va a dar un hijo, al que le pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De ese modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Y fíjense, no es reencarnación, tampoco. El espíritu de Elías, la fuerza de la voz que habla, enviada por Dios. Malaquías 3:1 al 6 lo declara, para encontrar a un pueblo preparado para recibir al Señor. Dice Malaquías, el Señor Todopoderoso dice, y eso es profetizando, voy a enviar a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer de pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, a los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice, yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan el respeto. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. La pregunta hoy, siendo domingo de la Transfiguración, donde hay un momento glorioso, donde hay un testimonio para contar, donde hay una transformación de adentro para afuera, ¿cuál es tu historia de transfiguración personal? Esa es la pregunta. Oremos. Padre Dios, gracias por la experiencia de recordar que para ser hijos tiene que haber una transformación interior que sea reflejada ante todos en el exterior, a través de la forma de vivir, a través de la forma de expresarnos, a través del lugar donde se está
y con la gente que se comparte. El mundo necesita hoy de ti más que ayer. La iglesia necesita reflejar hoy más que ayer lo que es tu pueblo, llamado para servir en tu nombre y ser de justicia, como tu cuerpo, formado por aquellos que han sido apartados para extender tu reino en la tierra entre tanto que tú vuelves. Gracias por ser y dar la oportunidad de ser parte de esta experiencia espiritual, una vez más en libertad, que se hace realidad en quienes somos. Una familia escogida, un sacerdocio al servicio tuyo, oh Rey, una nación llamada santa, un pueblo adquirido por ti, para que anunciemos las obras maravillosas tuyas, que nos llamas a salir de la oscuridad para entrar en tu luz maravillosa, confiando en tu promesa de estar siempre con los que te aman y obedecen. Gracias por permitirnos no solamente vivir este último domingo del año, del mes, sino también en este precioso día en el que somos parte de la adoración del pueblo que te alaba. En el nombre de Jesús, en quien confiamos y esperamos. Amén. Amén. Seguimos adorando con el himno de confirmación, que es el 233, puedo confiar en Dios. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Sé que puedo tener temor, que puedo también pecar, mas leo en la Biblia que de todo me puede librar. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. En la Biblia y la oración yo puedo escuchar su voz. Ahora le hablo yo, la Biblia me habla a mí. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Sé que puedo confiar en Dios, pues cerca de mí estará, donde quiera que yo esté, y en toda la eternidad. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Otra vez. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano, un momentito.